7 dioses mexicas que fueron sustituidos por deidades españolas. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de los dioses prehispánicos que fueron cambiados por los españoles, haciéndoles creer que se trataban de deidades católicas. Los peninsulares se valieron de cualquier método durante la conquista espiritual para engañar a las tribus nativas al hacerles creer que los dioses que adoraban eran exactamente los mismos que ellos rendían tributo en la religión católica. A este proceso se le llama sincretismo religioso y se valieron incluso de leyendas inventadas para manipular la historia de las deidades indígenas. Por ejemplo, ¿sabías que los mexicas veneraban a otra mujer antes de que surgiera el culto por la Virgen de Guadalupe? ¿No? Pues aquí te diremos de quién se trataba. Pero antes de hablarte de estos engaños de los españoles para que los nativos adoraran a sus dioses, no te olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Pero sobre todo, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Para elaborar este video nos basamos en obras como la Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta, así como obras de Fray Diego Durán, el franciscano López de Cogolludo, Bernal Díaz del Castillo, entre otros. Y sin más por agregar, ponte cómodo y llegar la botana que aquí comenzamos. Número 1. Quetzalcóatl fue cambiado por Jesucristo. El dios principal en la cosmovisión de los mexicas y de muchas de las tribus mesoamericanas fue Quetzalcóatl. Fue el profeta que les transmitió a nuestros ancestros el arte de vivir en equilibrio, también conocido como el Toltecayotl, el amor al prójimo y la virtud del trabajo. Sin embargo, fue suplantada con la leyenda impuesta por los españoles, quienes les hicieron creer a los nativos que Jesucristo era el mismo Quetzalcóatl. Los frailes del siglo XVI trataron de encontrar el porqué de la presencia de los indígenas en estas tierras, buscando la respuesta en la Biblia, concluyendo que eran parte de las tribus dispersas de Israel. Por eso inventaron que Quetzalcóatl era un individuo blanco de ojos azules. Pues resulta que en el siglo XVI, cronistas como Bernal Díaz del Castillo mencionan que en Yucatán encontraron señales de cruces, dato que repite el franciscano López de Cogolludo en su Historia de Yucatán. El propio Fray Diego Durán describe a Quetzalcóatl de la siguiente manera. Según las tradiciones indígenas, un casto y penitente sacerdote, del que se recuerdan episodios al parecer milagrosos, este santo varón fue algún apóstol que Dios aportó a esta tierra. Para Fray Bartolomé de las Casas era blanco, alto y con gran barba. En tanto para Fray Juan de Torquemada coincide en que era blanco, rubio y barbado. Con esto se sentaron las bases para ir idealizando la imagen de un ser que partía de algunos relatos indígenas, aderezando significativamente con la necesidad de los frailes de justificar, conforme a la Biblia, la presencia de Jesucristo en el Nuevo Mundo. El historiador español que intentó darle un giro diferente fue Carlos de Sigüenza y Góngora, quien escribió en la segunda mitad del siglo XVII que Santo Tomás, uno de los 12 apóstoles, había emigrado a esta tierra, al cual llamaron Quetzalcóatl, hallando la coincidencia de entrambos nombres por la vestimenta, la doctrina y los vaticinos del apóstol. Incluso encontraron similitudes como que ambos, Cristo y Quetzalcóatl, prometieron que regresarían por segunda vez. Ambos regresaron de la muerte, Jesucristo al ser crucificado y Quetzalcóatl al entrar al Mictlán y recuperar los huesos sagrados para crear una nueva humanidad. Además, una nueva estrella es asociada tanto con Cristo como con Quetzalcóatl. Según la Biblia, el nacimiento de Jesús fue anunciado por la estrella de Belén, y cuando Quetzalcóatl partió, apareció Venus, que aunque hoy sabemos que es un planeta, los nativos lo mencionaron como una estrella. Si tomamos en consideración sus similitudes, cualquiera podría creer que se tratan del mismo ser. Sin embargo, sus enseñanzas versan sobre aspectos humanos distintos. En tanto que Jesucristo aboga por el amor al prójimo, Quetzalcóatl pone especial atención a vivir en equilibrio. Hay quienes sostienen que la velocidad con la que muchos pueblos mesoamericanos se convirtieron al cristianismo tuvo que ver mucho con Quetzalcóatl y su similitud con la figura de Cristo, lo que hizo que los nativos aceptaran a este último sin mucho esfuerzo. Número 2. Tlaloc fue cambiado por Niño Pan. Su nombre significa niño del pueblo y es una figura del niño Jesús que se venera en Xochimilco. Se trata de una talla de madera que data de 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América.
Se dice que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los nativos de orar ante Niño Pan, pues se les cumpliría cualquier milagro, incluso les traería el agua en tiempos de largas sequías. Los habitantes de Xochimilco aseguran que en las noches sale de su morada para curar a todas las personas que lo necesiten. La parroquia donde se llevan a cabo los festejos religiosos el día 2 de febrero es la de San Bernardino de Siena, que se vuelve el centro de una fiesta llena de flores, comida, música y baile en honor al santo más venerado de Xochimilco. Pues 500 años después, los pobladores aseguran es capaz de cumplir cualquier pedido y de realizar milagros. Pero este santito milagroso no vive en la parroquia todo el tiempo, sino que es acogido en la casa del mayordomo, quien durante un año abre su casa a todo aquel que quiera visitar al Niño Pan y ofrecerle una comidita. Y como dato curioso, hay lista de espera para ser mayordomo hasta 2042. Número 3. Tonantzin fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. Tonantzin significa en náhuatl nuestra madre venerada y era la deidad femenina principal de los mexicas. Era la diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del renacimiento. Su templo estaba en el Cerro del Tepeyac, que era visitado anualmente por grandes peregrinaciones de nativos de diversas culturas que le rendían sus ofrendas y plegarias. Las imágenes de Tonantzin que tenemos son completamente opuestas, por lo que resulta difícil de determinar cuál sería la más acertada, pues una de ellas es el rostro que está en el Museo de Antropología y se conforma de dos serpientes que de manera poco estética forman un rostro que denota que ella puede crear y devorar el mundo. La otra, un poco más próxima a la imagen que sería Nuestra Señora de Guadalupe, es una mujer morena de pie sobre una media luna. Los españoles, al notar semejante fervor religioso, derribaron el templo dedicado a Tonantzin y se las ingeniaron para elaborar la leyenda del ayate, y de esta forma sustituyeron la creencia. Durante la evangelización, los frailes buscaron que Tonantzin tuviera semejanzas con diferentes vírgenes como la de la Natividad, la Virgen María, el Rosario, la Concepción, la Candelaria y otras. Según Fray Bernardino de Sahagún, escribió que todavía los indígenas a Guadalupe la llamaban Tonantzin en vez de Nuestra Señora la Madre de Dios. La acepción Nuestra Madrecita la usan para referir a la Tonantzin antigua. Los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe para adorar a su diosa tradicional. Su devoción es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Con el tiempo fue haciéndose cada vez más aceptada, pues en la cultura náhuatl, cuando una ciudad era derrotada por otra, se aceptaban a los dioses de la ciudad victoriosa, porque la derrotada demostraba que los dioses de la ciudad victoriosa eran más fuertes. Además encontraron mucha simpatía por ser la Virgen de Guadalupe de piel morena como los nativos del Nuevo Mundo, convirtiéndose en la deidad más representativa de México. Número 4. Tezcatlipoca o Telpochtli fue cambiado por San Juan el Bautista. En la mitología mexica y otros pueblos mesoamericanos de habla náhuatl, Tezcatlipoca es el señor del cielo y de la tierra, fuente de la vida, tutela y amparo del hombre. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son dualidad de antología. Quetzalcóatl es también llamado Tezcatlipoca blanco, en tanto que el color de Tezcatlipoca es el negro. Los españoles aprovecharon que a Telpochtli, como se le conocía a Tezcatlipoca en la zona de Zongólica, Veracruz, se le atribuían las virtudes de ser joven y casto. Por esta razón, los conquistadores no perdieron tiempo y lo sincretizaron con Juan el Bautista, quien contaba con los mismos atributos. Así, con el tiempo, la fiesta celebrada en aquel lugar pasó de ser la del señor de Telpochtli a la de San Juan Telpochtli, y finalmente se convirtió en la festividad de San Juan Bautista como la conocemos hoy en día. Número 5. Huitzilopochtli fue cambiado por Lucifer o Satanás. Los principales esfuerzos de la catequesis española en América para desacreditar y satanizar las creencias mexicas se concentraron en Huitzilopochtli, la deidad de la guerra, que les exigía a los nativos la sangre de sus enemigos. A través del control de la producción de códices, los conquistadores se apropiaron de la preservación gráfica de la memoria histórica y con ello irrumpieron en la historia prehispánica, modificando definitivamente las creencias y tradiciones nahuas. Por los sentimientos de ferocidad y de guerra letales que despertaba Huitzilopochtli entre sus creyentes, los españoles no dudaron ni un segundo en relacionarlo con la contraparte de Jesucristo, Lucifer, Satanás o el diablo.
De esta forma, la deidad guerrera comenzó a ser vista como representativa de lo indigno. Los conquistadores se valieron de estrategias como el símbolo que representa la divinidad de Huitzilopochtli, el cual fue sustituido sutilmente por una serpiente, animal que dentro de la mitología cristiana representa la maldad y el pecado en los relatos bíblicos. La modificación de este mito persiste hasta nuestros días y es parte del escudo nacional. La segunda estrategia para continuar con la demonización del dios Sol fue la incursión de la figura de Satanás entre los pueblos prehispánicos. El demonio medieval se importó a América a través de representaciones gráficas que no dudaron en caracterizarlo como Huitzilopochtli en relieves y manifestaciones pictóricas. Sin embargo, quizá el golpe más letal para deshonrar la creencia en el dios mexica fue realizado por Fray Bernardino de Sahagún, quien indujo a los tlacuilos, que eran artistas anónimos encargados de relatar la memoria histórica a través de códices, a incluir la nueva figura demoníaca de Huitzilopochtli en el Códice Florentino, donde esta deidad toma una forma abominable, organizando el canibalismo y exigiendo sangre a sus seguidores, todo con la intención de desacreditar todo lo que los mexicas creían cierto. Con todo esto, los invasores prohibieron completamente el culto a Huitzilopochtli, no solo a través de la destrucción de templos y códices, también boicoteando los alimentos alusivos al dios como el amaranto. Con la eliminación del culto a Huitzilopochtli, se les quitó a los jóvenes toda ambición en el campo de batalla, lo que les resultaba muy conveniente a los invasores. Número 6. Chalchiuhtlicue fue cambiada por la Virgen de la Candelaria. Esta deidad mexica era considerada la diosa del agua y hermana de los tlaloques. Simboliza la parte femenina de Tlaloc, que se vincula con la fertilidad, pero también con los poderes de purificación del cuerpo y del corazón. En el primer mes del calendario mexica, llamado Atlacahualo, empezaba la fiesta para honrar a Chalchiuhtlicue, donde los tamales eran parte de las ofrendas por su composición de maíz, un grano de la mitología y cosmovisión de los indígenas mexicanos relacionado con la vida. A su llegada, los españoles encontraron similitud de esta deidad nativa con la Virgen de la Candelaria, que es la Virgen de la Purificación, de la cual en un pasaje del Antiguo Testamento, la ley de Moisés manda que toda mujer que diese a luz un varón, pasados los 40 días, tenía que acudir al templo para purificarse y presentarlo en el templo de Jerusalén. La purificación se hacía porque se pensaba que la sangre contaminaba a la madre, haciéndola impura. Por eso se debía sanear y ofrecer un sacrificio, el cual consistía en ofrecer un cordero de un año. Y así fue como se cambió Chalchiuhtlicue por la Virgen de la Candelaria, y se conservó la tradición de ofrecerle tamales que seguimos degustando cada año el 2 de febrero. Número 7. Ostoteotl fue sustituido por el Cristo de Chalma. El ídolo que representaba a Ostoteotl, el señor de la cueva, protector de los cazadores, a quien nativos de todas partes de Anáhuac, en el actual Estado de México, veneraban con peregrinaciones, danzas, rituales y ofrendas, se encontraba en la cueva sagrada en Chalma, representado por la oscuridad de la cueva, la cual es un templo de meditación e introspección. Fue destruido en el siglo XVI por los frailes católicos, quienes colocaron en su lugar al Cristo de Chalma. Los frailes católicos de aquella época comenzaron una campaña de desprestigio hacia nuestra sabiduría ancestral, inventando historias sobre sacrificios humanos en aquel lugar. Difundieron que Ostoteotl necesitaba alimentarse para mantener el universo. Su alimento más preciado era la sangre, y gracias a ella la vida continuaba, por eso requería de incontables sacrificios. Pero eso no les fue suficiente, sino que los frailes agustinos procedieron a construir allí un templo católico. La leyenda que pregonaron fue que en 1539 los agustinos llevaron una cruz a este lugar, y a los días, al llegar al sitio, encontraron al Cristo crucificado en el mismo altar donde estaba antes el ídolo detestable, y a este derrumbado en el suelo, reducido a fragmentos. Esto causó gran impacto entre los indígenas al ver que su deidad no se había defendido, así que la destrucción y derrota no había causado el fin del mundo como ellos creían. De esta manera, cubierto de sangre, llagado, sacrificado y al mismo tiempo triunfante, el Santo Señor de Chalma sustituyó al Señor de las Cuevas. Los indígenas olvidaron a Ostoteotl y comenzaron a adorar al Cristo que integraron a su cultura, haciéndolo indio y mestizo.
Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios que otros dioses o creencias prehispánicas fueron alteradas por los españoles al imponer su religión, y qué opinas de la fusión que se obtuvo a partir de la mezcla de estas culturas. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Así eran las bodas tradicionales de los mexicas y los divorcios. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo celebraban las bodas los mexicas, quienes tenían derecho a tener más de una esposa, las ceremonias del parto y cómo podían solicitar el divorcio. Todo esto para conocer un poco más de una de las culturas más características de nuestro país y sobre todo para compararlos con las bodas y divorcios de la actualidad. Por ejemplo, ¿sabías que después de la boda los novios